La villana vive dos veces, parte 13. Ellos se miraron sin decir nada, y tía le comentó que había pasado tiempo desde que durmió en una cama cómoda y quiso saber si hacía mucho frío afuera, y le alegró que él le haya enviado ese abrigo, ya que la piel era muy hermosa. Pero Cedric le dijo que era hermosa porque la estaba usando ella, y le aseguró que nunca lo había sacado del armario, y tía le dijo que parecía que estaba cubierta con una manta. Aunque Sophie y Elise se alarmaron y querían que Cedric le dijera que no era así, y fue justo lo que él le dijo y le aseguró que le quedaba mejor de lo que ella pensaba, haciendo feliz a Elise y Sophie. Tía se ruborizó al escucharlo, cuando una de las sirvientas los interrumpió y le pidió a tía que eligiera el tocado, girándose para ver a Aubrey, que la miró como si no supiera a lo que se refería. Cedric y tía fijaron sus miradas en la canina. Cedric estaba contento de que Aubrey fuera la primera doncella de tía. Ella agachó la mirada un poco sombría y Cedric se acercó hacia ella y le advirtió que tía era muy débil y sensible al clima helado, y que por favor, cuide muy bien de ella, y que tía era muy diferente a alguien familiarizado con el lugar. Aubrey lo llamó, para después mirar a tía y apretó el cofre con frustración, pensando en que él la llamó con un tono diferente, aunque Cedric era tan gentil como antes, pero nunca había visto esa expresión que hizo al tratar con esa mujer. Las emociones eran muy distintas. Cedric la miró, muy confundido con la actitud de Aubrey, y tía le dijo a Paula que eligiera a ella. Paula le colocó el listón en la trenza de su larga cabellera y tía se veía muy hermosa y le preguntó a Cedric qué era lo que sucedía, y él apartó la mirada y ruborizado le dijo que no era nada, que deberían irse, y ella le dijo que estaba lista. Pero tía se giró un instante para mirar a la canina que se sobresaltó cuando ella la llamó y le informó que dejaría sus joyas a su cuidado desde ahora, para después decirle a Elise que le enseñe a Aubrey lo que debía de hacer. La canina estaba temblando de la rabia, loca por romperle el pescuezo a tía mientras pasó frente a ella seguida del papucho que ella se quería comer. Cedric se detuvo a mirar a la canina y le dio unas palmaditas en la espalda y la pequeña pulgosa estaba conteniendo las lágrimas para no llorar, mientras tía y Cedric salieron caminando, tomados de la mano. Los dos permanecieron en silencio y tía quiso saber qué le preocupaba, llamando su atención. Y él la cuestionó acerca de a qué se refería, y tía le contestó que su expresión era de preocupación y él la miró como si no se había dado cuenta, y él le respondió, en que ahora que lo pensaba, le dijo que ella y Aubrey tenían la misma edad, y mi chiquito no estaba soportando ser tan mayor para ella y él le dijo que apenas se había dado cuenta de ese detalle, y recordó el beso que le dio a tía el día anterior y suspiró muy ruborizado. Ya a las afueras del castillo, Cedric le contó a tía que había un cementerio dentro del castillo y que era un lugar al que podían ir en casos de emergencia. Y mientras hablaban de las formas de escapes y que desde el punto de vista de los sirvientes, quedarse dentro de la mansión no era igual que protegerlos. Y es por esa razón que se construyó una cripta de cenizas en la montaña más cercana del castillo, aunque también era el centro militar y los soldados estaban estacionados ahí, y quiso saber si ella estaba teniendo frío, pero tía le contestó que estaba bien y apretó una de las riendas y comenzó a ruborizarse. Cuando llegaron a la parte del castillo donde estaba el santuario familiar, le dieron la bienvenida y un soldado le informó que los habían estado esperando. Cedric le dijo que solo estaban ahí para visitar el santuario, y le ordenó al chico que volviera a la misión de la que estaba encargado. El chico le hizo una reverencia antes de marcharse y ellos se le quedaron viendo mientras lo hacía, y cuando retomaron su caminata, algunos soldados se mostraron felices de que el duque esté con su esposa, ya que eso hará feliz a sus antepasados. Cedric con un suspiro, se sacó unas flores de la capa, para luego pasarlas a tía, quien se sorprendió de que estuviera elaborado con seda. Ellos avanzaron juntos al interior del santuario, mientras Cedric sostenía una vela para iluminar el camino y bajaban las escaleras con cuidado. Tía le preguntó acerca de si las tumbas familiares estaban en el sótano, y Cedric le contestó que sí, ya que en caso de emergencia la entrada se bloquea y le dijo que ellos estarían bien ahí, que no se preocupe. Pero a tía le parecía que serían enterrados vivos si se quedaban atrapados y que para la próxima llevarán consigo a algún caballero, ya que estaba bajo tierra y rodeado de lo desconocido, y lo cuestionó acerca de si él confiaba en sus soldados y sus familias. Cedric quiso saber a qué se refería, y tía le explicó que debido a que él es comandante del ducado, debe confiar en ellos, pero le advirtió que las personas pueden llegar a ser muy traicioneros y esperaba que entienda lo que le quiere decir. Cedric se quedó en silencio, mirándola, y tía le advirtió que aunque todos se muestran leales,
la lealtad de los forasteros puede cambiar con el tiempo, y lo más seguro es tener un caballero antiguo de confianza cuando vuelvan a visitar el santuario. Cedric, avergonzado, entendió la situación y le aseguró que solo el jefe del ejército lo podía vencer, para intentar calmarla, pero aunque él no sospechaba de nadie capaz de levantarse en su contra, entendió sus preocupaciones y le dijo que tendría cuidado en el futuro. Cuando llegaron a la zona donde estaban las tumbas y atravesaron la entrada, Cedric se mostró feliz de estar ahí, ya que habían pasado 3 años desde la última vez que los visitó. Cedric se acercó a las tumbas y encendió una vela que ahí estaba. Observó las flores marchitas y colocó la vela que ellos llevaron en un lugar seguro. Tia observaba todo con tristeza, ya que en ese lugar descansaban los padres de su esposo, y luego le pasó las flores para reemplazar las marchitas y él le pidió que ella también entregara el tributo. Pero ella quiso saber si estaba bien que lo hiciera. Cedric le contó que escuchó que a su madre le gustaban las flores y estaba seguro de que le gustaría que ella se las diera. Tia se acercó y las colocó suavemente y cuando estuvieron arrodillados, ella le dijo que el día llegará cuando uno muera, y Cedric sacudió la cabeza en negación y le confesó que nunca pensó en que llevaría a su madre a la capital. Los muertos ya están muertos y finalmente está en paz. Lo importante es el lado de los vivos y él sabía que no podía vivir tranquilo teniendo rencor, y es por eso que debía vivir con valor, por aquellos que dieron sus vidas por mí. No es insignificante estar obsesionado con vengarlos, pero es necesario para un mundo mejor. Escucharlo le dejó un mal sabor de boca a Tia y pensaba en que cada vez que él abre su corazón, ella no podía evitar sentir que estuviera viendo algo irrealista. No podía entender el acto conmemorativo, más aún si es para superarlo y levantarse por el futuro, y si hubiera alguien con un corazón similar, esa sería Alicia. Pero cuando ella murió se acabó. Ella vio el desesperado y miserable final que se avecinaba. Por eso en el pasado disolvió su organización y escogió un sucesor, y abandonó el imperio a su suerte. Ya fuera del santuario, las soldados estaban de chismosas mirando como Cedric le mostraba las torres a Tia y le decía que a través del telescopio podían ver las montañas de Tol. Tia con curiosidad comenzó a observar y notó que a la distancia habían personas y se sorprendió y le preguntó a Cedric qué era eso. Cedric le dijo que estaba en lo correcto, y que eso era lo que él quería enseñarle. Tia quiso saber si esas eran flores de vanguardia y por qué estaban ahí, y observaba todo un poco sombría, y le advirtió que si el templo se entera, pensara que estaba estudiando las cosechas demoníacas y hasta podían decir que mantiene contacto con Karam, y Cedric le confesó que por eso lo hacían más allá de las puertas de Cho'od. Una vez estuvieron de vuelta en la mansión Hebron, Tia observaba con cuidado el mapa del ducado, prestando mucha atención en los límites, y le preguntó cuando ellos empezaron con su investigación. Cedric le confesó que desde que se hizo cargo del título, ya que algunos cosechaban esos campos, aunque nunca los plantearon a gran escala. Tia le dijo que sería muy directa con él. Ella quería que se detenga, ya que no tenía una gran justificación para hacer un campo más allá de las puertas de Tol, y Karam es el enemigo del imperio, y que el templo los llamaba la tribu demoníaca. Cedric le dijo que nadie sabe mejor que ellos lo aterrador que es Karam, pero Tia le advirtió que eso no era suficiente, ya que eso no era un conflicto con Karam, sino un problema político dentro del imperio. Si se enteran de lo que él está haciendo, lo culparán de tener una relación con Karam. Cedric le confesó que aunque ellos pasaban el invierno dentro del castillo, había muy pocos alimentos, y que por ahora esa era la única posibilidad que tenían para solucionar el tema de la comida, ya que todos los problemas provenían de los escasos alimentos, y es por eso que la población no aumentaba. También el escaso desarrollo de la industria sagaba el nivel de vida de la población. Por lo tanto hubo un círculo vicioso de baja población y escasez de alimentos, y por otro lado, estaba la familia imperial usando los suministros como rehén. Tia pensaba que el gran duque tenía honor y riqueza, pero, aún así, eso no le servía de nada a la gente del ducado, y le dijo que si el problema era obtener un suministro estable de alimentos, le preguntó ¿en por qué no compraba tierras de cultivo en el sur? Cedric le dijo que aunque los suministros eran importantes, necesitaban cultivos que las personas pudieran cosechar por sí mismos. Tia con cansancio le dijo que cuando Cedric sea el emperador todo se resolvería y que ese proyecto era muy arriesgado e ineficiente. Incluso si se establecía como método de cultivo, tendrían que mantenerlos ocultos. Cedric apretó su puño con frustración y le dijo que si era así, el ducado no tendría futuro, y sabía que cuando se convirtiera en emperador, el problema de los suministros se resolvería. Pero la prioridad ahora era darle suministros a los militares cuando venían de otro continente, y la comida no sería eterna. Pero a Cedric le preocupaba morir sin saber qué sucedería con las próximas generaciones, ya que en el pasado en el ducado solo tenían como objetivo la guerra misma, ya que no tenían ninguna industria de la que pudieran vivir, y quiso saber cuál sería la diferencia. Ahora,
ya que estaban distribuyendo comida a cambio de pelear contra Karam. Tia se mostró alarmada de escuchar eso y Cedric le dijo que debían deshacerse de la situación. Solo aumentando la autosuficiencia alimentaria e impulsando el comercio y que solo así podrían salir de aquella situación. Y Tia quiso saber si él preferiría ceder parte del Gran Ducado, y ya que la productividad era demasiado baja aquí e incluso la fortaleza de las puertas de Tolf se mantenía debido a su ventaja geográfica, pero no había necesidad de construir el pueblo hasta aquí. Si el pueblo se concentra en el sur, todo mejorará en consecuencia y sería ventajoso para ellos formar una industria, y pensaba que lo mejor era mover a todos al sur del muro de Ali y renunciar al norte. Cedric pensaba que ella lo estaba poniendo a prueba de nuevo, pero Tia sabía que no sería tan fácil. Pero desde un punto de vista más práctico, cuando Cedric se haga cargo de la familia imperial, el Gran Ducado desaparecerá, ya que no habrá nadie para reclamar los derechos del ducado. Pero si decide mantener la historia del Gran Ducado como registro, no era imposible. Cedric le dijo que no podía hacerlo, ya que la historia familiar no era un problema, ya que la posibilidad de llegar a la paz con Karam era lo que podría perderse, y Tia sorprendida se disculpó con Cedric por lo que dijo. Él le contó, han vivido en conflicto 200 años y aunque era impensable para los continentales, pero los intercambios se estaban produciendo a su manera, y como el Gran Ducado estaba más cerca de Karam que del continente del Imperio, era un nivel de comunicación simple y también habían personas de sangre mixta. Es por eso que el intervalo entre guerras era más largo. El Gran Ducado era la zona para actuar como amortiguamiento, pero no quería dejar de ir esa posibilidad por el bien del ducado. Él quería que el ducado tuviera el poder para desarrollarse por sí mismo. Tia le preguntó si eso era lo que quería hacer después de que se convirtiera en emperador. Cedric lo miró escéptico y le dijo que así era. Avergonzado, Tia le dijo que él estaba dando el primer paso a lo grande. Cedric lo negó, pero Tia pensaba que el futuro de Cedric sería tan alto y lejano. Él le dijo que había demostrado eso y que no tenía nada que esconderle, pero necesitaba sus consejos, ya que ella le dijo que se mudaría al ducado y le pidió a Tia que por favor lo ayude a solucionarlo. Tia lo miró sintiéndose conmovida y ella pensaba que era la primera vez que Cedric le pedía algo desde que volvió al pasado, y recordó cómo Cedric se dirigió a ella como Marquesa Rosan, queriendo saber si ella creía que su juicio era absoluto y el de Lawrence no lo era, ya que si fuera así, no sería extraño que lo expulsara. Ella creía que Cedric estaba en lo correcto, ya que ella no confiaba en el juicio de Lawrence, y aun cuando ella hizo todo por él, aunque él no era una persona confiable, pero Cedric era diferente. Él era la primera persona en la que podía confiar y seguir por completo, ya que era su trabajo sentarse en el poder y no dañar su voluntad, aun si eso era lo que quería hacer como emperador, porque Cedric estaba mirando hacia arriba. Tia le dijo que quiso ver la situación financiera del Gran Ducado y era para llenar el almacén, y él le contestó que era muy importante. Tia le sugirió que luego se involucraría en el precio del grano. Tia la llamó el preocupado. Tia le contó que los grandes maestros de todos los ámbitos de la vida y los grandes terratenientes de la fértil región oriental del país que apoyaban al Gran Duque de Roigar eran los responsables de enviar los suministros al norte, ya que en promedio se produjo una gran cantidad de granos en las vastas llanuras de la región occidental. Sin embargo, debido a las olas monstruosas, la región occidental tuvo una variación en el rendimiento cada año, ya que los nobles y terratenientes prefirieron poseer las tierras del este y oeste y la parte occidental fue gestionada por agricultores autónomos. La familia imperial reclutaba forzosamente grano de los terratenientes orientales, y los suministros enviados al norte eran para que pudieran protegerse del imperio de Karam, y aunque a nadie le gustaba, igual no podían rechazarlo, porque en el imperio comenzarían a decir que el rechazo se debía a que tenían una conexión con los Karam. Tia le dijo que cuando subió el precio del grano, su majestad encomendó el trabajo y al duque Roigar para que facilitara la requisa, pero el duque era muy codicioso y no quería enviar granos de alto precio al norte de forma gratuita, pensando en que por eso ella puso sus manos ahí, ya que los barcos comerciales exportaban grano a los reinos del sur, aunque fueron saqueados por los piratas y por eso se liberó la fortuna del marqués Rosan, y se compró el grano en grandes cantidades y arrojaron las cosechas al mar. Hubo docenas de incendios en Occidente y el precio de los granos aumentó, y el emperador confió en el duque Roigar para los suministros del norte, y así poder hacer frente a la escasez de trigo del reino Amel, y sobornaron al duque para que comprara grano requisado a precios elevados, y todo era parte de las confabulaciones del mismo Roigar. Después de un mes, creían que rellenarían el almacén con trigo recién cosechado y que podrían enviar suministros. Sin embargo, Karam llegó al sur a gran escala y el hambriento ejército de Hebron no pudieron proteger las puertas y por eso, los monstruos casi cruzaron el muro Ali, y Cedric, que estaba protegiendo la mansión, pudo acabar con la vida del rey.
La guerra terminó en el invierno de ese año, y el duque Rhaegar asumió la responsabilidad de la derrota y se reveló el acuerdo que tenía con el reino Amell, el cual fue considerado una conspiración y ese acuerdo estuvo en manos de Tía desde el principio. Así que el duque Rhaegar fue decapitado por traición y ella pensaba que podían usar el mismo plan en su contra, y que el almacén debía llenarse con anticipación para evitar la guerra, pero también evitar que se abastezca, y Cedric la sacó de sus pensamientos, diciéndole que entendía lo que estaba pensando, pero eso no funcionaría, ya que si se manipula el precio de los granos, los suministros hacia el norte no serán un problema, pero el sustento del imperio se verá afectado. Y Tía le dijo que lo sabía, aunque creía que la prioridad era derribar a quienes arruinan el sustento de la gente, pero en el imperio todos los lugares eran buenos para que la gente viva, ya que la productividad es enorme y la industria está bien desarrollada y el sustento de la gente se empobrece, porque la clase dominante los está explotando, y aun si cambia su estómago, el imperio volverá a la vida en poco tiempo. Tía pensaba que era un país con gran potencial, así que cuanto más profundo caiga, mejor, y ella le dijo que si consideraba el sustento de las personas como la felicidad de ellos, su método sería el más apropiado. Cedric lo pensó por un instante y le preguntó el por qué le estaba pidiendo su opinión, si eso es lo que piensa. Tía pensó muy bien en sus palabras y le dijo que él hacía pensar que todo lo que ella planeó estaba mal. No soy una reina, es vergonzoso, ya que solo entiendo de moralidad en mi cabeza. Cedric entendía su posición y le dijo que creía que es un juicio que se puede hacer, y Cedric le advirtió que una vez que se pierde la moralidad, nunca la tendría de nuevo y que podía perder su honor, pero no su moralidad, mientras acariciaba su mejilla, para luego decir que es una mujer sabia. Sé que puedes encontrar una solución mejor que esa. Tía pensaba, con cuidado en lo que Cedric le decía y ruborizado, le dijo estaba bien. Cuando alguien tocó la puerta y ellos se giraron para ver de quién se trataba y tras ordenarle que pase. Se trataba de una mujer, que se disculpaba por interrumpirlo e indagaba sobre que la habían llamado hace un momento, y se sorprendió al ver a Tía y se apresuró a hacerle una reverencia, para luego se disculpó por el saludo tardío, arrodillándose, y le dijo que lo haría ahora y que era un honor conocer a la gran duquesa. Cedric le informó a Tía que Hannah era la líder de la ciudad del norte de Told y que la llamó para recibir un reporte de ella. Hannah se sorprendió al escuchar lo del reporte y preocupada de que Tía los escuchara hablar sobre ese tema y luego se giró para ver a Cedric, pero él le dijo que no tenía nada que ocultar de la gran duquesa y que le informara todo a Tía sobre las cosechas como si ella fuera él mismo. Cedric se alejó de ellas un instante y le entregó unos documentos a Tía para que lo revisara. Ella los hojeó en silencio y le dijo que necesitaban un sistema de drenaje adecuado y aunque pueden soportar el frío, crecían mejor en épocas suaves. Hannah le dijo que la cosecha podía llevarse a cabo a principios de la primavera y en otoño es definitivamente alta, aunque puede que se deba a que en invierno estaban muy descuidadas, ya que era casi imposible excavar el suelo helado con la mano de obra. Tía quiso saber qué pasaba con el arado, y Hannah le contestó que los caballos son mejores para esas tareas, aunque son peligrosos en los días de nieve y viento y que solo los trabajadores mestizos de Caram podían trabajar un poco, y si estaban al sur del ducado, podían cosechar 2 veces al año. Y Tía entendió todo y le dijo que como pensaba, era mejor detenerlo primero, ya que la eficiencia era demasiado baja, mientras pensaba que de todas formas todo eso fallaría, ya que si hubiera tenido éxito, ella en su vida pasada se habría enterado, aunque quizás la parte del fracaso fue por la muerte del duque Rhaegar, y Cedric perdió todo su poder para volver a intentarlo. Tía le explicó que no estaba diciendo que debían rendirse, sino que lo harían de una manera menos peligrosa. Cedric le preguntó si había una manera, y Tía le dijo que por supuesto y colocó una chincheta en el mapa y les dijo que el borde del ducado de Hebron fue bloqueado con el muro Alí, pero el extremo occidental del hábitat de las bestias conduce directamente al norte, ¿verdad? Si lo miran de esta manera, también está conectado con Caram. Hannah preocupada le advirtió que ese no era un lugar donde se pueda vivir, y Cedric le contestó que estaba bien. Sin embargo, cuando había oleadas de bestias, todo a su paso termina dañado, pero conocía a algunos agricultores autónomos occidentales en lo que podía confiar. A Tía le parecía perfecto tener una investigación en la agricultura antes y le pidió que guarden las semillas y quemaran los registros, ya que esperaba que no hubiera aldeas cercanas al norte de Told. Cedric quiso saber si ella quería que se deshaga de las pruebas, y Tía le respondió con un simple sí. Completamente. Hannah pasó saliva nerviosa y Tía la cuestionó sobre si había otra razón para desvivir a la aldea. Quería que se la dijera en ese momento. Hannah le dijo que no la había, aunque no tenían lugar para los de raza mixta. Cedric le dijo que haría que Aaron le encontrara otro trabajo, ya que él no podía ignorar a lo que trabajaron tan duro. Tía le preguntó a Hannah si podía evitar que la noticia se difundiera, y Hannah le respondió que ese era su trabajo. Tía le contestó
que entonces haría esto sobre todo el lugar, y dirigiéndose a Cedric y le pidió que se olvidara del nombre del cultivo de Karam, ya que harían que los granjeros de Occidente le dieran un nuevo nombre. Porque si obtenían una nueva cosecha el año que viene, la pondrían en el altar del templo. Cedric se sorprendió al escuchar eso y Tía le dijo que todos los años se consagran las semillas recién mejoradas y una vez consagradas, incluso si resulta que también están en Karam, no podrán decir que esos cultivos son de las bestias. Cedric quiso saber si eso era posible, ya que no podían poner cualquier cosa en el altar del templo. Pero Tía le confesó que en el continente no había nada que no se pudiera hacer con dinero. Cedric le respondió que en ese caso, si lo veía posible y quiso saber si ella misma se encargaría de eso. Tía riendo le respondió que ella lo haría, pero a Cedric había algo que le preocupaba y era cómo reaccionaría el emperador a la consagración del templo. Tía le contestó que si empezaba en Occidente, terminaría en poco tiempo y no había razón para que el templo se rehusara al cultivo de los granjeros y el emperador no podía negar el altar del templo, aunque era posible y por eso debía ocultarlo hasta que esté todo casi listo y le sugirió a Cedric hacer una unión de comerciantes en Occidente y le informó que ella compró una tienda de grano en verano usando un nombre prestado y que eran aproximadamente 70 y eso sería suficiente para liderar la opinión pública y poder formar la unión. Cedric estaba preocupado y le preguntó si de verdad ella iba a manipular el precio de los cultivos. Tía le recordó que el año pasado el ducado tuvo una oleada de monstruos, por lo que no hubo un almacén en llamas, ni tierras de cultivo y el precio del grano se estabilizó, por eso pensó en subirlo. Cedric le contestó si esa era la excusa que necesitaba para sobornar el templo y difundir los nuevos cultivos, pero él le advirtió que si ella provocaba una coalición así y continuaba moviendo el grano, existía la posibilidad de que el emperador la atrape, pero Tía sabía que si eso sucedía, el emperador no tendría motivos para detenerla y en caso de emergencia, tendrían un transporte listo y moverían el almacén. Y Tía pensó en que si el emperador los detenía, tendría que enfrentarse a las fuerzas superiores del duque Roigar, ya que a este no le gustaba que se metieran con las expansiones de los negocios de los nobles, y Tía creía que estaba bien tenerlos en sus manos temporalmente y le dijo a Cedric que ella no sabía mucho sobre asuntos militares y el capitán Ebron, pero podía ayudarlos a que no se preocupe del futuro con los activos del marqués, mientras ella pueda costearlo, él podía hacer lo que quiera, pero Cedric sabía que ella apenas había conseguido el marquesado y le pidió que lo mantuviera intacto, pero estaba agradecido por la intención de ella y que le bastaba con que le preste su sabiduría y sus manos, le dijo, tomándola de los hombros, y Tía le preguntó que si ella fuera el conde Jordi, si él se habría opuesto a la idea de tomar su fortuna. Cedric le dijo que era diferente y Hannah presenciaba el chisme en primera fila, mientras Tía apartaba la mano de Cedric y le decía que era lo mismo, y le preguntó, ¿cuál es la diferencia de usar lo que tengo para alguien a quien he decidido dedicar toda mi vida? Cedric se sorprendió al escucharla decir eso y estaba tan feliz que no pudo evitar ruborizarse, y Tía no entendía por qué su macho estaba comportándose y la miraba así, hasta que escuchó a Hannah reír como si estuviera viendo su telenovela favorita, y al entender lo que ella misma dijo, también se ruborizó y pasó al lado de Cedric a toda prisa. Sin embargo, él la sujetó de la mano y le pidió que esperara y le dijo que él sabía que no era eso lo que ella quería decir. No estoy malentendiendo, así que solo quédate, porque aún no hemos terminado de hablar, ¿o sí? Hannah, como sabía que estorbaba, les dijo que se retiraría y que por favor la llamaran si la necesitan, y tras decir esto se marchó. Cedric continuaba sujetando la mano de Tía para que no huyera y ella se disculpó por causar un extraño malentendido, ruborizada hasta las patas. Cedric le contestó que no era un completo malentendido y deslizó su mano suavemente por la suya hasta liberarla, pero Tía quería que continuaran hablando del resto después y le dijo que se retiraría. Tía la llamó Cedric, sujetándola de los hombros y pedirle que no se fuera y que no voltee a ver su cara en ese momento, para luego envolverla en sus fuertes brazos y darle un tierno beso en la cabeza a Tía. Sin embargo, ese invierno fue la historia de la emperatriz lo que golpeó con fuerza el mundo social en el imperio. Cuando en una fiesta del té se tocó el tema, una de las mujeres le preguntaba a las demás si escucharon del profeta que dijo que la emperatriz saldría de su encierro. Otra de las mujeres le advirtió que si le escuchaban los del templo estarían en problemas, que tuvieran más cuidado al hablar. Pero otra la corrigió diciendo que no era un profeta, sino un psíquico y que venía de un barrio pobre. Y mientras ellas hablaban sobre si abrirían las puertas del palacio, una de ellas comenzó a contar que la profecía decía que una vez hubo una fiesta organizada por el conde de Grayson, donde apareció el fantasma de la bruja, y dijo que la mujer más noble determinaría el futuro del emperador. Una de ellas se burló, diciendo que era obvio, ya que el futuro de Lawrence estaba en manos de la emperatriz, aunque nadie imaginó que ella saldría de su palacio, y todo fue gracias al duque de Hebron,
que a veces se reunía con la emperatriz en su palacio, y comenzaron a chismosear en que le sorprendió que estuviera en la boda, ocupando el lugar de la canina de Miraila, y hablaban de las joyas de oro puro que la emperatriz le regaló a Tía, ya que Tía no tenía suegra, y se reían de que la canina de Miraila se estuvo jactando de sus hijos todo ese tiempo, cuando la emperatriz estaba triste por perder a los suyos, diciendo que una madre que no podía proteger a sus hijos no tenía derecho a vivir. Pero su hija se convirtió en la doncella de su majestad y Lawrence ahora no deja de visitar a la emperatriz en su palacio. Aunque se rumoreaba que la emperatriz renunció a su palacio y aunque las puertas estaban abiertas, nadie los recibía, pero al menos, estaba dispuesta a involucrarse en el problema de la sucesión y ellas creían que el psíquico era real, ya que la esposa del conde Landon encontró a su hijo, quien dejó su casa hace 2 años porque estaba enamorado de una criada. Aunque la condesa no estaba en buen estado sin su hijo, y el conde Landon no se llevaba bien con la hija que tuvo con su exesposa, pero al menos, el psíquico le mostró dónde estaba su hijo, aunque ellos se negaron a aceptar a la criada y las mujeres continuaron chismoseando. En ese momento, en la mansión Kise, Mielle le preguntaba a Hazel si estaba segura de invitarla. Hazel le contestó que solo lo estaba haciendo por diversión y que no era tan diferente a mirar café en una taza, que se relajara. Pero, lo que a Mielle le preocupaba era que su padre se entere, ya que estaría en problemas. Pero Hazel le preguntó si no tenía curiosidad, por qué el mundo social era una bola de chismosos, ya que no hace mucho ellos le dijeron a la condesa de Atinia que se casaría con Noah, y nadie sabía hasta ese momento que a Lord Noah le gustaba la condesa. Y Hazel le dijo riendo que si el psíquico era un mentiroso, igual no perderían nada. Pero a Mielle no la terminaba de convencer por completo y Hazel le decía que escribiría un artículo sobre eso y Mielle no creía que la tía Hazel se lo permitiría. Pero Hazel estaba confiada de que no le dirían nada cuando lo hiciera y le pidió a Mielle que la ayude, ya que quería mantenerlo en secreto hasta que termine el artículo y que solo le diera un lugar para hacerlo, cosa que aterró a Mielle, pero le dijo que estaba bien, que la ayudaría. Al día siguiente, ellas junto a otras chicas formaban un círculo y tenían una vela por cada una de las 9 personas que estaban allí presentes, y un mantel blanco, que le parecía apropiado al psíquico y Hazel, y Mielle estaban presentes. El psíquico le hizo saber que tenían todo lo que necesitaban, mientras sonreía maliciosamente, como si estuviera planeando algo macabro. ¿Cuándo será que Tía admitirá que está locamente enamorada de Cedric? Eso lo veremos en el próximo video, así que, dale like, suscríbete, déjame saber en los comentarios si te gustó y activa la campanita para que no te pierdas cuando suba el siguiente capítulo de esta emocionante historia. ¡Hasta la próxima! Bye. Goodbye.